Muy buenas, bienvenidos a esta emisión del día de hoy de Ágora de Azuero. Este espacio que intenta dilucidar las temáticas fundamentales de la península de Azuero. Ágora de Azuero, estamos en el año número 1, esta es la emisión número 7, correspondiente al 13 de agosto del año 2018. El tema de hoy es un tema importante, el tema agropecuario, lo que ha acontecido en el país a lo largo del tiempo. Este tópico ha adquirido notoriedad en los últimos tiempos, precisamente por manifestaciones que estamos viendo en el país sobre el agro de Panamá en general y particularmente el agro en esta parte del país. Pero las soluciones tienen que estar naturalmente ligadas a lo que ha acontecido. Y de eso se trata de esta noche. Se trata de aclarar este tópico, estar claro en qué ha pasado, por ejemplo, con el agro de la península de Azuero. Y de alguna manera, hablar de esta península es retratar, hacer una radiografía de muchas cosas que han acontecido en otros lugares, en otros sectores de la República de Panamá. El agro es un tema importante. Comencemos hablando del origen de este agro, de este sector campesino, con estas productividades históricas en los últimos 500 años. Y lo primero que uno tiene que tener claro a la hora de entender lo que ha pasado con el agro panameño y con el agro peninsular es comprender los modelos que hay detrás de ese agro. Y hay dos modelos importantes, un encuentro de dos culturas, un encuentro de dos maneras de ser. Tenemos que comprender el modelo indígena que había aquí antes de la llegada de los españoles, que cultivaban los indígenas. Uno de los rubros más importantes del agro indígena indiscutiblemente era la producción de maíz. De hecho, eso va a dar hasta nombre um, al río que actualmente conocemos como la Villa, que los españoles van a denominar el río de los maizales. Entonces, estamos hablando de una dependencia de la naturaleza, de un modelo armónico eh, en el agro indígena con la naturaleza. Productividad que tenía que ver también con otros aspectos de producción marina, de alimentación, eh, tenía que ver con la existencia de los numerosos ríos que hay en la península, las numerosas quebradas, y ese modelo indígena respetuoso del entorno, porque hay que comprender también que la población no era como tan numerosa para representar un problema a la naturaleza de aquella época. Los problemas vienen cuando se introduce el modelo español, porque el modelo español va a redistribuir los espacios geográficos de la península y va a darle otro enfoque a la tierra, otro enfoque a la productividad, porque los españoles van a introducir algunos rubros que no necesariamente existen en el periodo indígena, obviamente. Eh, Particularmente, los españoles van a introducir en la península el ganado vacuno y el ganado caballar, por ejemplo, que no existía aquí en la península. No se conocían los caballos, no se tenía idea, por ejemplo, de lo que era una vaca, porque habían otros animales que eran los que habitaban la península antes de la llegada de los españoles. Y lo que uno tiene que entender es que se comienza a producir una ruptura con la naturaleza y va a iniciarse un modelo agropecuario que se va a caracterizar por dominar la naturaleza, por domeñar la naturaleza, porque la naturaleza va a ser vista como algo alejado realmente, y sobre todo la visión que viene de Europa con los españoles es la de un poco la de la visión de destruir los espacios, de tumbar montes, por ejemplo, de introducir
el ganado que ellos tienen. Y este modelo va a ser de una mezcla de lo indígena y va a ser una mezcla de lo español y también algo de la mezcla negroide. Y esto va a ir configurando una región y dentro de esa región se va a ir configurando ese modelo de tipo agropecuario. Lo primero que uno tiene que entender en el caso de la península es el sistema de pequeña propiedad. Los españoles crean pueblos y se diseminan por la costa peninsular, en las áreas de la costa, pero van a tener una peculiaridad que va a ser muy importante para el agro. Aquí va a crecer gente de pequeña propiedad. La península nunca fue una región latifundista de grandes extensiones. Y eso se va a mantener por siglos. Vamos a ver cómo se va a producir una ruptura y gran parte de la crisis agropecuaria que estamos viviendo es precisamente la ruptura de esa propiedad y la relación con la tierra. Los españoles introducen otra relación con la tierra en ese sistema de pequeña propiedad, que también es llamada minifundio, otros le llaman parvifundio, pero eso es lo que va a distinguir la estructura agraria de la península por muchos siglos. El pequeño modelo agrario, el pequeño modelo de sociedad, que también va a reflejarse en la cultura, como en algún momento vamos a tener la oportunidad de estar desarrollando aquí. Hago el la primer alto en esta conversación para agradecer a gente que nos sigue siempre, a Joaquín Palma, si estamos en sintonía y preguntando si dentro del agro nuestro no se debe incluir el rubro sal. Vamos a ir conversando sobre eso. Spark también me dice, saludo profesor, como todos los lunes desde una tierra productora de ñame, yuca y otoe, la tierra que jala, desde Ocú naturalmente. Agradecemos a Nelly Montesa, a Rita Mercedes Solís que nos sigue, Algi Cedeño, Diomedes Vergara Córdoba y otra gente. El tema de hoy de Ágora de Azuero es el agro. Vamos a estar rastreando esa evolución. Y de ese agro, de ese modelo, de esa relación con la tierra, de esa sociedad y de esa cultura que se va a desarrollar en la península, que vamos a encontrar una vez se establecen los pueblos y una vez vamos evolucionando como sociedad, como economía y como cultura. Hay un fenómeno, recuerden que las tierras en el periodo de la colonia van a pertenecer al rey, en el fondo, desde el tiempo del siglo XVI con las encomiendas que asignaran, que encomendadas un pedazo de tierra a los españoles de la conquista y que tenían control sobre los indígenas que estaban dentro de esas encomiendas. Pero esa propiedad de la tierra en el siglo XVI, en el siglo XVII y hasta el siglo XVIII va a ser una propiedad de la corona española. Pero comenzando el siglo XVIII se va a producir un fenómeno distinto, diferente. El rey va a indultar las tierras de esta península y va a ser una tendencia que se va a dar en América Latina. Y algunas comunidades algunos cabildos, para ser más preciso, van a comprar estas tierras. Van a comprar estas tierras al rey. Por ejemplo, esa ruptura, ese cabildo, por ejemplo, de Santiago de Veraguas. En 1705, el cabildo de Santiago de Veraguas compra las tierras al rey, las tierras que están en torno a Santiago. Ese fenómeno se va a dar en la Villa de los Santos en 1706 y en Natal de los Caballeros en 1735. Entonces estamos introduciendo ya un elemento distinto a ese control que había sobre la tierra del rey de los siglos XVI, XVII,
hasta comenzar el siglo XVIII. Esa relación con la tierra comienza a transformarse y se van a crear un conjunto de reglas escritas, porque todavía no hay una propiedad privada como nosotros la conocemos. Por lo tanto, se crean una serie de reglas no escritas sobre el manejo de la tierra y sobre el manejo, por ejemplo, del agua. Esto es importante, esta situación, porque van a surgir eso que se va a conocer como los ejidos. Y los ejidos van a ser las tierras que están alrededor, para colocar como ejemplo en Azuero, la Villa de los Santos. Si usted sale de la Villa Taguaré en el día, todavía hoy, en el 2018, se va a encontrar con una comunidad que se llama El Ejido. Y se llama El Ejido porque esos eran los bosques de la villa, porque eran los sitios de las tierras compradas al rey que eran usadas por toda la comunidad que tenía ganado, por un conjunto de normas establecidas, no escritas, movía su ganado hacia el río, hacia las quebradas, porque se sabía que en tal día, a tal hora, fulano, a tal hora iba a estar moviendo el ganado en estas zonas que eran áreas boscosas que rodeaban los pueblos. De modo que ese es el origen de ese pueblo que conocemos a la orilla de la Vía de los Santos como los ejidos. Todavía en algunas sociedades latinoamericanas, como en el caso de México, por ejemplo, se habla de los ejidos. Aquí eso desapareció en la península, pero eso es un resabio de este sistema de control de la tierra que pasa del rey y va a haber, esas tierras van a ser compradas y van a estar siendo en usufructo por la gente de la comunidad. Todavía no hay cercas para aquella época. Esto va a venir posteriormente, ¿no? Pero, ¿quiénes van a controlar la tierra? Una institución muy importante para comprender lo que va a suceder en el siglo XVIII y en el XIX, a lo largo del siglo XIX, va a ser tener en cuenta que esas tierras, que muchas tierras de la península van a estar controladas por la Iglesia Católica. Van a estar controladas por cofradías, que eran grupos de personas que administraban bienes de la iglesia, que le pagaban a la iglesia, y había cofradías, una gran cantidad de, por ejemplo, en los archivos de la villa, encontramos esas cofradías y también obras pías de caridad. Por ejemplo, en la villa estaba el Santísimo Sacramento, que era una cofradía. Estaba la cofradía de Pura y Limpia. Estaba la cofradía de la Concepción de María. Había otro grupo de personas que administraba Nuestra Señora del Rosario. También estaba la Virgen del Carmen, la cofradía de San Atanasio, la cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria, la cofradía del Santo Cristo, de San Antonio, de ánimas del Purgatorio, por ejemplo, y la cofradía de los Reyes. Entonces era una manera como la iglesia derivaba recursos, porque tenía tierras en diferentes lugares. En Parita, por ejemplo, la iglesia con la cofradía llegó a ser dueña de toda la tierra, desde Parita hasta el río Escotá, ¿verdad? Hasta esos sectores. Todos esos sectores eran tierras inmensas que pertenecían a la iglesia. Estamos hablando entonces de estos periodos, de un factor importante para entender qué va a pasar con la tierra en la península y por qué van a surgir después conflictos basados en el problema de la tierra. Pero esas compras de esas tierras en el siglo XVIII van a crear las tierras comunales, las llamadas tierras comunales o tierras indultadas. Entonces vamos a ver que van a surgir tres modelos. Vamos a tener que el agro está relacionado con las tierras comunales o indultadas, que habían comprado
comunas como la Villa de los Santos. Tenemos las propiedades eclesiásticas, es decir, de la Iglesia Católica, y van a ir surgiendo poco a poco el concepto de propiedad, porque en estos siglos del siglo XVI y XVII, la tierra no tenía un gran valor por la tierra misma. Lo que tenía más valor en este periodo era la propiedad del ganado que pastaba sobre esas tierras. Eh, pero esas tierras entonces eran un mecanismo de control, esa propiedad comunal de la tierra. Hasta aquí vamos viendo cómo van a haber antes del siglo XVIII propiedades ante las cuales el rey tiene control, y va a surgir la institución de la Iglesia Católica, porque no es porque fuera esta región, es que eso pasaba también en Europa, eso pasaba en el resto de América Latina, y esa era la relación con la tierra. ¿Qué va a producir el hombre de estos primeros siglos? Va a haber una relación con Panamá, y el sector agropecuario va a colocar en la zona de tránsito ganado, carne en cecina. Uno de los negocios va a ser vender carne en cecina, carne deshidratada puesta al sol, que tenía una gran demanda en el área de Panamá, nombre de Dios, y estas tierras ya comienzan a abastecer agropecuariamente a la ciudad de Panamá, y todo ese corredor de la ciudad de Panamá, nombre de Dios, el vínculo entre el Atlántico y el Pacífico, donde se movía mucha gente para aquella época, y esa gente había que abastecerla de maíz, había que abastecerla de carne, y el sector nuestro va a estar vinculado en esos siglos. Queda claro eh, que no es que el agro de esta región estaba divorciado, estaba separado, que era una cosa aparte de lo que sucedía en la ciudad de Panamá. Había una relación de tipo económica, como vamos a ver eh, más adelante. Ese problema del sector agropecuario de la zona, vamos a verlo en lo que va a suceder, por ejemplo, en el siglo XIX. Eh, Agradecemos aquí eh, a Diomedes Vergara Córdoba. Escribe, dice, excelente tema. Bueno, esperamos que le esté agradando. El caso de Osiris Carrasco Castillo, Rolando Augusto García, Juan Bonilla, Manuel Castro, Mario Mar González Domínguez en sintonía del Sesteadero Las Tablas. Muchas gracias. Agustina Vergara Cedeño, desde su tierra, sí, claro, de Bellavista de Guararé. Saludos a ella también, que nos escucha y nos ve por Facebook a esta hora. Entonces, estamos hablando que la relación de ese periodo es con la tierra, está vinculada a la Iglesia Católica. Hay grupos también económicos, gente con interés, eh, que administran esas cofradías, que las compras, para decirlo de alguna manera, y administran tierras y administran ganado que pertenecía a la iglesia. El caso de Las Cabezas, un pueblo de Pedací, que se llama Las Cabezas, data de aquella época, y esas eran tierras de Santa Librada o Santa Liberata. Como va a haber tierras que también van a estar controladas por la iglesia en aquella época, en este caso de Santa Liberata o Santa Librada, cercanas a la ciudad de Las Tablas, en el sector que se conoce como las Cocobolas. Allá había propiedades de la iglesia y había muchas propiedades por toda la península, eh, y van a existir entonces, amigos, esas tierras comunales o indultadas, esas tierras eclesiásticas, pero el siglo XIX va a ser otra cosa. El siglo XIX le va a dar un vuelco, porque se va a producir la separación de Panamá de España. Nos vamos a adherir a Colombia en el siglo XIX, y va a surgir un conflicto, porque ahora hay otro tipo de sociedad, una sociedad que reclama otras cosas, y hay un conflicto entre las tierras comunales
y las tierras de uso privado, las tierras que van a pertenecer ya a personas. El doctor Porras en El Orejano describe muy bien ese extraordinario ensayo de 1883. Porras describe este asunto de las tierras indultadas, de cómo la gente marcaba las propiedades con hacha, por ejemplo, en los montes, diciendo que de ahí a allá, porque no había la cerca que va a existir, que va a ir desarrollándose en el siglo XIX, y esas cercas primero van a ser de piñuelas, y ya casi que en la segunda mitad van a comenzar a aparecer cercas como nosotros las conocemos actualmente. Eh, pero ese conflicto estalla por la propiedad de la tierra, estalla porque al final cosas como el grito de la Villa de los Santos hay que entenderlo más allá de como generalmente se ha visto. Ya ese es un producto del conflicto con la tierra, de, de ideas liberales que comienzan a desarrollarse. Ese conflicto es importante eh, y se va a dar una lucha entre los grupos conservadores. ¿Quiénes son los grupos conservadores? Los que están ligados a la iglesia, que son propietarios de tierra y que están ligados a la monarquía española, lo que vienen con ideas todavía de la monarquía que ya había sido superada con el proceso de independencia, pero que en la conciencia de la gente aún se mantenía. Eh, y la lucha va a ser entre esos grupos conservadores, que son los que históricamente habían tenido la tierra, el ganado y casi todas las cosas, y los liberales, que introducen algo nuevo para la época, el concepto de propiedad privada de la tierra. Esta cosa de que esta tierra es mía, ¿no? Van a introducir el concepto de los derechos civiles y, y van a tratar de separar la iglesia de lo civil. Y ese es el conflicto que se vive, que estalla a mediados del siglo XIX en las luchas entre los campesinos de ese periodo. Lucha eh, muy fuertes, con muertes y todas las otras cosas, eh, porque los grupos conservadores se resisten al surgimiento de esa nueva sociedad y al nuevo rol que está cumpliendo la tierra, esa tierra que venía de la colonia, ese uso que hasta ahora se le había dado a la tierra, comienza a cambiar. Y esa es la crisis que usted vive en Colombia también y que vive en los países latinoamericanos. ¿Qué se debe hacer con esa tierra? Decía hace un momento que esto es lo que hay también detrás del grito de la villa, esa lucha por el poder agrario. No es solamente un asunto de que la gente se reúne y que están luchando por la libertad. Eh, hay un grupo económico agropecuario que ha venido creciendo en el siglo XVI, XVII, XVIII y principio del XIX, que digamos que es un grupo que lo expresa muy bien el 10 de noviembre en esa alianza de Villa de los Santos Natá, eh, versus los otros grupos que son los de Ciudad de Panamá, que son comerciantes. Aquí son grupos de tipo comerciante, transitista. Estos grupos de acá del interior son agrarios, son gente que produce, que cultiva maíz, que vende ganado, que se comunica con la ciudad de Panamá para la colocación de esos productos a través de barcos. Y ese agro va a estar ligado a esas situaciones, pero con una tecnología muy atrasada, porque del periodo, el sector agropecuario todavía sembraba maíz con chuzo, ¿verdad? Y eso era el sistema de producción agraria de los indígenas. Los indígenas sembraban, todavía el campesino de Azuero usa un chuzo en algunos lugares, que después va a ser reemplazado por la coa, pero en el fondo es un modelo que viene de los indios, mezclado con el español. Y eso es importante, cómo esa tecnología indígena se va a mezclar con la española. Pero en el siglo XIX va a suceder algo muy importante que va a repercutir en el agro de esta parte del país. ¿Cuál es? Que en la ciudad de Panamá los grandes intereses internacionales construyen norteamericanos en este caso y franceses,
construyen el ferrocarril transísmico en la década del 50 del siglo XIX, el canal francés en la década del 80 del siglo que fracasa, y el canal norteamericano a principios del siglo XX. ¿Y qué significa eso para el agro de esta zona? Que había un mercado, que floreció un mercado que antes no había. Y ese mercado va a ser abastecido por los productores de esta parte con los productos propios de la época. Surge un mercado, evoluciona ideológicamente los grupos de esta zona, hay una lucha entre liberales y conservadores, se crea en la zona de tránsito un área de comercio y el agro comienza a cambiar. Así como cambian las personas, la cultura, el sector agropecuario comienza a ver cosas que antes no se veía. Por ejemplo, la llegada de las minorías étnicas en la segunda mitad del siglo XIX van a ser importantes para el agro, porque los italianos y otros van a introducir sistemas de producción agraria que no existían. Los italianos, por ejemplo, introducen cerca de Longoronal de Guararé, en el sector de la Enea de Guararé, eh, extracción de agua por molinos de viento. Eso no existía. Y son ellos los que comienzan a introducir un ganado distinto al que tenían en los siglos anteriores, que era el que habían traído los españoles. Comienza a variar y otros productos también cambian en este periodo del siglo XIX. Cuando llegamos al final del siglo XIX, por allá por 1886, para que usted vea, mire, la propiedad legalizadas eran muy pocas. Los registros que tenemos indican que en la Villa de los Santos solamente habían 18 propiedades legalizadas, que Guararé solamente tenía 13 propiedades, que en las tablas solamente habían 20 propiedades legalizadas y que en Pocrí habían aproximadamente 12 propiedades. Todavía al final de ese siglo, y Porras, decíamos hace un rato, lo describe, se está transformando ese sector agropecuario y la concepción de la tierra varía. En esa segunda mitad también se va a producir caña de azúcar en la zona y van a ser muy famosos los trapiches. Y al final, comenzando el siglo XX, van a comenzar a llegar los alambiques y se va a producir una relación entre esta zona que se da por barcos que se van a ir desarrollando sobre todo a principios del siglo XX. Decíamos, esa producción es importante porque cuando finaliza el siglo, al final del siglo XIX viene la guerra de los 1000 días que llega al traste todavía más y al agro con muchas dificultades. Pero esas transformaciones que se inician en el sector agropecuario en la segunda mitad del siglo XIX se van a acelerar al comenzar el siglo XX. La producción agropecuaria de la zona sigue siendo de ganado vacuno, pero ahora también se lleva mucho café a la zona de tránsito. El café que se cultiva en las faldas del Canajagua y que después se va a cultivar en el Valle de Loria. Y va a surgir un mercado también para el tabaco. Ese tabaco de principio de siglo y de durante todo el siglo XX, sobre todo hasta los años 70, que va a ser conocido como el tabaco oriano. Y la gente nuestra encuentra un mercado para vender los huevos. Este es el periodo donde la gente descubre en el sector agropecuario que los huevos no tienen por qué quedarse güeros. Y entonces idean el capullo y meten 2 huevos en cada capullo y lo amarran en el centro para poder llevarlo en barcos a Panamá y derivar ingresos económicos para la gente que era básicamente del sector agropecuario en esta parte del país. Se desarrolla bastante la caña de azúcar. El sector agropecuario produce mucho alcohol
Y esto se hace inicialmente por barcos, que son los que van a conectar, porque no existe la carretera, que es la que va a construir Porra en los años 20. Entonces, también van a producir miel. Este es el periodo, digamos, de oro del sector agropecuario, de los primeros años de inicio del siglo XX, donde florece una economía y hay donde colocar las cosas, y la economía del trueque comienza a cambiar y se va convirtiendo a partir del siglo XIX en una economía más de dinero, más de producción. Eh, pero también comienzan las importaciones a principios del siglo XX. Se importaba, por ejemplo, arroz en petaca, y era traído de China, porque recuerde que entre las minorías étnicas que llegan a Azuero están los chinos, que ya comienzan a llegar a Azuero en la segunda mitad del siglo XIX y importan arroz traído de China en petaca, unas petacas que estaban envueltas así como muy redonda, eh, y hay una frase del hombre del campo nuestra que todavía lo escucho por ahí: fulano está apetacao, es decir, tiene forma de petaca, no es tan grande y está gordito. Eso es lo que se quería decir y está vinculado con esas importaciones importantes. Pero toda esa gente va a vivir de esa producción de esto que estamos hablando, de maíz, de la pequeña ganadería, de la agricultura, de la caña de azúcar. Y eh, funciona porque hay una comunicación por barco a través de puertos como el puerto del Piñolarito, que estaba en la desembocadura del río La Villa, como el puerto de Guararé, el puerto de Mensabé, el puerto de Tonosí, que eran los puertos de la época, que en el fondo son rías, desembocaduras de ríos, realmente no son puertos, pero siempre se le ha llamado puerto. Por ahí entraban, salían los productos del agro, pero también entraban productos nuevos que venían de la capital, y esos barcos no solamente llevan productos, llevan gente, y traen extranjeros, y traen otros modismos y otras formas de ser. Hay que recordar a barcos como la Catalina, por ejemplo. Había un barco que se llamaba la Victoria, había uno que se llamaba la Delia, que después cambió de nombre y se llamó el Macaracas. Estaba un barco que se llamaba el Fernando Yer, está la Niña. Esto entre 1910 a 1922, por allí, eh, porque esos barcos cuando se construyen la carretera que hace Porras van a entrar en crisis. Y eso está muy bien en los cantos del hombre de esta península. Cuando se hunde el Canajagua, por ejemplo, posteriormente, tenemos listas de otros barcos que se hundieron y casi no son conocidos, pero que todo ello significaban movilización de economía, casi toda la cuestión agropecuaria. Había un auge impresionante del sector agropecuario en esas primeras décadas. Edith Marciaga nos sigue, gracias a Edith Enilda Marciaga, a Milagros Villarreal, a Carmen Barahona de Jordán, a Tomás Mosquera, dice que le encanta el tema, eh, porque el gobierno lo tiene totalmente abandonado. El abandono del agro es de hace mucho tiempo, pero este periodo de inicio del 20, ese agro va a estar ligado a un pequeño productor campesino que vive de eso, y por eso puede hacer sus casas de quincha, por eso puede tener algunos otros ingresos. Pero cuando comienza el siglo XX, las ideas liberales van a trastocar el agro de la península. Eh, en el fondo, las ideas liberales van a destruir la economía campesina. Y eso porque van a ir desarrollando el concepto de propiedad, y se va a producir en Azuero una pelea por la tierra que va a marcar todo el siglo XX, porque se produce una valoración de esa tierra. Los liberales crean
las leyes para poder decir que este pedazo de tierra es mío. Eso desde el periodo del doctor Belisario Porra. Y esa destrucción de esa economía campesina es el origen de las migraciones de la gente de Azuero a partir de los años 30. ¿Por qué se produce? Hay unos datos interesantes, porque se va desarrollando la agroindustria, la industria del gran capital que va a estar por encima del sector agropecuario pequeño productor que vive de la caña de azúcar, que vive de producir arroz, maíz para él mismo. La economía campesina es retada por una economía más de tipo capitalista, más centrada en propiedad de la tierra. Por eso los conflictos de los liberales con la iglesia. Eh, y son los que van a romper en Colombia y en Panamá y en otros países los vínculos con la iglesia, y es la pelea en el fondo por la tierra, por esa tierra que va a ser origen de muchos conflictos. Le decía que comienzan a surgir algunas industrias. En 1911 se crea un ingenio en Santa Rosa, el ingenio Santa Rosa, allá en Coclé, y se crea el Ofelina en 1926. Los liberales van a crear leyes prohibiendo que la gente produzca alcohol, sobre pretexto de que eso era utilizado y que el campesino se mataba porque tomaba aguardiente que no estaba bien procesado. Pero esa no era la verdadera causa. La verdadera causa era la destrucción de los pequeños alambiques para poder que los ingenios tuvieran el negocio redondo. Doy un ejemplo de cómo se produce la pelea por la tierra. Antes de llegar a Divisa, ahí donde están esos cañaverales, eso eran tierras que pertenecían a Divisa. ¿Cómo esas tierras pasaron a propiedad privada? Es una pregunta interesante. Esa, esa lucha, y ahí va a comenzar el agro a tener problemas, porque se destruyen los alambiques. Por ejemplo, el alambique de Francisco González Rocas, allá en la ciudad de La Tabla. ¿Quién es Francisco González Roca? El papá de Sergio González Ruiz, que va a ser presidente de la República, de Bernardino González Ruiz. Los alambiques de Don Luis Campodónico, en sectores de Macaraca y Guararé. Y Don Luis Campodónico de ascendencia italiana. O el caso de los alambiques de Manuel García, aquí en la Villa de los Santos. También hay intereses sobre el agro, como la Tonosí Fruit Company en Tonosí, que se apropia de 40.000 hectáreas. Casi todo el valle de Tonosí pertenecía a la Tonosí Fruit Company, una empresa que fracasó y que se apropió de casi todo el valle de Tonosí. Van a haber intereses nacionales y intereses que vienen de afuera, interesados en la tierra y en las zonas productivas de esta parte del país. El arribo de la carretera de Porras también va a ser un golpe duro a la gente que deriva sus negocios del ganado, porque vienen las chivas gallineras con la carretera, y a los años 40 ya prácticamente no hay barcos que viajen de la península a Panamá, porque se trastoca totalmente. Esto de tomar 2 o 3 días, dependiendo de la calma chica del Chirú, para poder avanzar en un barco de vela, y que lo describe muy bien Ernesto J. Castillero Elocueño, en un ensayo que se llama Las vacaciones de los estudiantes, o la describe también eh, Sergio González Ruiz. Y se va a destruir un sistema de vida de la que viven mucha gente que tenían mucha experiencia, que eran marineros. Algunos de mis gentes descendientes en Guararé estuvieron ligados a la marinería precisamente por eso. Miren lo que va a representar esta desaparición de alambique y esta producción. En los años 30
se va a crear en Natá la Nestlé que va a recibir leche. Y se va a crear un mercado para la leche que va a repercutir en la producción agropecuaria de esta parte del país. Y posteriormente esta misma empresa se va a establecer en la villa y va a haber una gran demanda de producción de tomate. Eh, en 1930 se realiza un congreso en Aguadulce, prácticamente el primer congreso ganadero. Eso nos está indicando cómo estaban cambiando las cosas, cómo esto estaba repercutiendo en los años 30. Ese agro que va a tener problemas va a tener un pequeño repunte en los años 40 nuevamente. Y esto va a estar relacionado con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a hacer que se impacte el agro de la península, porque se establecen estaciones experimentales en Divisa y colegios como el Instituto de Arte Mecánica en los años 40 están motivados por el interés de los estadounidenses porque no se sabía cuánto iba a durar la guerra y había que abastecer de productos agropecuarios y el agro eh, interiorano no tenía todavía la capacidad de abastecer a las miles y miles de personas que se movían por el asunto de la guerra en la zona de tránsito. Por eso vienen esos proyectos de las estaciones experimentales de divisa del Colegio Instituto Nacional de Agricultura, que surge por el 41, por el 42, o el Instituto de Arte Mecánica, que ese ya va a surgir un poco posterior, si mal no recuerdo, a la guerra, al final, siendo memoria, de los años 40. El agro y cómo este agro ha venido evolucionando a través del tiempo. Eh, Agradezco a Carmen Barahona de Jordán. Dice tremendo programa, muchas gracias. Diana Díaz, Auri Gutiérrez, Juana Peralta, José Eduardo Amaya, Silsa Navarro, Guillermo Garrido. Dice listo, en plena sintonía, cayendo un aguacero con trueno y relámpago. Ya va para la hora. Nos escucha ya en San Miguelito, en Cerro Viento. Muy, muy bien, Guillermo Garrido, tengo entendido. Bueno, estamos hablando de lo que ha pasado con el agro y el tiempo se nos está yendo muy rápido. Pero surgen en los años 40 los fomentos agrícolas y llegan nuevas variedades para el agro, nuevos tipos de ganado, ganado caballar, ganado vacuno, aparecen nuevos tipos de gallinas distintas a las que venían de la periodo de la colonia, llegan los servicios de sanidad animal y vegetal, arriban máquinas agrícolas eh, aquí a la zona. Aparecen los baños garrapaticidas. El Estado comienza a hacer algunas cosas en los años 40 para tratar de levantar el sector agropecuario. Y aparecen los primeros sistemas de riego. Uno de ellos va a ser el sistema de riego del río La Villa, que va a ser de 150 hectáreas todavía cuando usted atraviesa el puente. Ahí al lado donde está la bandera santeña, entrando a la villa, después del puente, mano izquierda, usted ve todavía lo que queda de ese regadío de 150 hectáreas. Y comienza y aparece los primeros financiamientos bancarios para el sector agropecuario y surge un banco agropecuario e industrial y el sector agropecuario comienza a tener recursos económicos para eh, ir poco a poco implementando. Este asunto de los años 40 va a ir creciendo. En los años 50 se integra más la región, el sector agropecuario a nivel nacional porque había una política del desarrollo de las industrias y el Estado en 1952 crea el Servicio de Divulgación Agrícola, que se conocía como DAP. Esta es la época donde surgen las cooperativas, los clubes 4S, ¿no? En 1953 surge el IFE, Instituto de Fomento Agropecuario. Eh, Todavía el hombre de la tierra nuestra le llama a un tipo de gallina que son gallinas de fomento.
porque fueron las gallinas que introdujo el IFE, el Instituto de Fomento Agropecuario. Y la gente le llama de fomento, porque no eran gallinas de esas tipo de las ponedoras que teníamos nosotros, sino que eran tipos de gallinas distintos a los que nosotros teníamos en esta parte del país. La integración va a hacer que cambie el agro para bien en algunas cosas y para mal en otros sentidos. Se mejora la carretera de Porra en los años 60, la carretera divisa Las Tablas, que al final le va a llamar carretera Doctor Belisario Porras, porque ese es el nombre verdadero de esa carretera. Se amplía el regadío de la villa y se hace un diseño por parte del Estado de un sistema de regadío que debió ir desde Parita hasta Pedací. Eso nunca se llegó a desarrollar, nada más algunos pedacitos como en la villa o como el regadío que se va a implementar en Guararé y que va a ser olvidado y fracasado como todas las cosas del lago. Si eso se hubiese hecho en los años 50 y 60, la gente nuestra hubiese tenido agua sin problema en las estaciones secas para producir lo que quería producir. Eh, eh, Aparece también otros rubros como la cebolla, el desarrollo del tomate, la producción de leche que se sigue enviando um, allá a Natá, pero que después también van a ir creándose en los años 70 lugares como Macaraca, donde van a haber receptáculos de producción de leche, siembra de cebollas. Así vamos en el agro hasta llegar a los años 70, donde el papel de los militares intenta introducir otras cosas nuevas en el agro de la península, los asentamientos campesinos que fracasaron, eh, porque era un modelo importado que pretendía agarrar a la gente que no tenía tierra y dotarlos de tierra y darle facilidades. Esta es la época del proyecto del desarrollo industrial del Valle de Tonosí, que al final fracasó porque fue mal implementado, pero que en el fondo no tenía malas intenciones, y que se llamaba, financiado por el banco, el AID, si no lo recuerdo, se llamaba el DRI, el Desarrollo Rural Integrado, que era invertir 20 millones en el área de Tonosí para mejorar muchas cosas. Eso generó un conflicto y muerte de un policía, si ustedes recuerdan, en la década del 70. En los años 80 y 90 surgen instituciones lo que va a cambiar de nombre el Banco de Desarrollo Agropecuario, el MIDA, en los años 70, 80 y 90. 80 se va a establecer en Santiago y después se va a quitar de ahí el Instituto de Seguro Agropecuario, Instituto de Mercadeo Agropecuario. Aquí tenemos un Estado con los militares que intenta intervenir en el agro, eh, en el fondo sin éxito. Cuando llegamos al final de los 90, entramos en otro periodo que es en el que estamos, y pasamos de políticas liberales típicas a políticas neoliberales, apertura del mercado ya no solamente nacional, sino del mercado agropecuario internacional, y viene la crisis que se vive actualmente con un sector agropecuario que nunca fue bien apoyado y que tiene que competir de tú a tú con grandes empresas donde no tiene la capacidad para hacerlo, y nos encontramos con un abandono del agro, de esta crisis de los años 80 y los 90, es la que va a explotar en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Lo que hemos vivido últimamente es una secuela de un estado de cosas históricas del sector agropecuario, que nunca tuvo una política agropecuaria bien definida, eh, que sin haber todavía haberse consolidado un poco como industria, eh, es obligado a competir
Y surgen esas palabras que son tan comunes ahora de reconversión y de otras series a las que son tan dados los tecnócratas de este país, ¿verdad? Entre ellas la resiliencia últimamente y otras por el estilo. Lo cierto es que el sector agropecuario de la República aportaba al Producto Interno Bruto en la década del 50 el 25%. Es decir, de cada 100 balboas, 25% venían del agro. Lo otro venía del sector industrial y el sector de servicio, que eran los más fuertes. Y el año pasado, el aporte del sector agropecuario nacional al PIB, al Producto Interno Bruto, o sea, lo que mide la riqueza nacional, está en 1% o menos del 1%. O sea, estamos con un agro en crisis, con un agro agónico, que es producto de toda esa evolución que hemos tratado nosotros de resumir aquí lo más brevemente posible. Eh, Dice el amigo Spark que siempre me pregunté por qué gallinas o pollo de fomento. Aún uno dice así, gallina de fomento, el pollo de paquete. Esa terminología la utilizamos en Azuero, pero se va a Santiago, no se maneja esa, no dice. Agradecemos a María de León, Eduardo Joel González, Juan Luis Campos y otra gente que se sigue reportando por el tema del sector agropecuario. ¿Se da usted cuenta que la crisis que vivimos es una crisis que no es de ahora? Ahora lo que tenemos es un incremento de esa crisis del sector agropecuario peninsular que no tiene mercado, porque hemos ido desarrollando en Azuero ciudades, que eso está muy bien, centros comerciales, pongamos por caso Chitré o Las Tablas, pero tenemos centros comerciales, pero no tenemos centros agropecuarios. Entonces tenemos centros de venta, pero no tenemos grandes centros de producción. Por eso esta crisis que estamos viviendo de los años 80 hasta la actualidad, y sobre todo en los últimos 20 años, me da la impresión que va a producir otro flujo migratorio tan grande como el que se vivió en los años 30, 40, 50 y 60. ¿Por qué? Porque se está destruyendo la base del sector agropecuario, lo mismo que pasó en los años 10, 20 y 30, con los alambiques, con la caña de azúcar, por ejemplo. Esa destrucción de lo que vivía la gente en la zona fue lo que produjo las migraciones a Darién, a San Miguelito, a las riberas del canal, a la parte norte de Coclé, de gente de Azuero. Eh, no son exactamente las mismas circunstancias, pero amigos, sí se parecen mucho. Y hay una cosa en el hombre, en este planeta. El hombre va donde hay dos cosas, donde hay agua y donde hay trabajo. Y cuando no hay trabajo, la gente busca las fuentes del trabajo. La visión que hemos tratado de hacer, bastante apretada, porque no teníamos tiempo para más, nos permite entender las consecuencias que tiene la destrucción de la pequeña propiedad para la gente de Azuero. Toda la cultura de Azuero está cimentada en la pequeña propiedad. Toda la economía de la zona depende de la pequeña propiedad. Y cuando usted agarra las cifras del sector agropecuario, de las propiedades, de 50 para arriba todas están creciendo. De 50 para abajo se están fraccionando y están desapareciendo. La base social de la economía, de la forma de vida de lo que antes era el campesino de Azuero, ya casi que no existe. Las últimas cifras indican que cada vez es mayor la gente de esta zona, cifras estadísticas me refiero, que depende del gobierno, que depende del comercio, que depende de las empresas privadas. Y
Lo que estamos viviendo es muy serio para alguien que esté preocupado con el futuro del hombre que habita esta tierra. Si seguimos así, la península va a ser una especie de Texas, de sitios de sectores agropecuarios de gran propiedad. Unas que otras ciudades grandes como Chitré, Las Tablas u otras, pero que va a depender de muchas cosas, menos del sector agropecuario, y falta ver si, si esos nuevos sitios o formas económicas de vida tienen la capacidad para sustentar a la población. Yo tengo la impresión que no. Por eso escogimos este tema en el día de hoy del sector agropecuario. Usted vaya haciendo sus comentarios, vaya haciendo su reflexión. Esto del sector campesino no es un relajo. No hay que dejar solo a los agricultores, a los ganaderos nuestros, porque está en juego la economía, está en juego nuestra sociedad, está en juego nuestra cultura y está en juego nuestra forma de ser, en el fondo nuestra identidad que estuvo ligada siempre al agro. Por eso usted ve algunos sectores ahora, juveniles y no tan juveniles, que les da igual, porque no dependen de eso. Amigos, eh, gracias a Hernán Mendoza, Milagro Villarreal dice, excelente, muy cierto. Eduardo Joel González, a ver, por aquí José Eduardo Amaya, Juana Peralta, Auri Gutiérrez, Diana Díaz, Carmen Barahona de Jordán, dice tremendo programa, lo felicito, gracias, hacemos lo que podemos. Edith Enilda Marciaga, y toda la gente que se ha mantenido a esta hora. El tema de hoy en Ágora de Azuero, precisamente el agropeninsular. Otro sector importante de la península que tenemos que entender para comprender lo que está sucediendo en esta parte del país. Y sabe una cosa, algo similar a lo que hemos tratado de describir en una hora, es lo que vive en el resto de las provincias. Ya tenemos la mitad de la población que vive en la ciudad de Panamá y esos sectores. ¿A dónde va el país? ¿Qué vamos a hacer con el sector agropecuario? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cómo nos vamos a organizar para lograr esto? Y es la misma gente de Azuero, la misma base social. Son los agricultores, son los ganaderos los que tienen que organizarse para demandar un agro distinto, porque está en juego el futuro de su familia actual y la imagen y el futuro de la península. Muchas gracias por estar con nosotros, por haberse mantenido allí en esta Ágora de Azuero. Agradezco a Patsy, al final, Arián Flores, Carmen Barahona de Jordán, Tomás Mosquera. Dice, me gusta el tema porque el gobierno lo tiene totalmente abandonado. Es cierto. Muchas gracias por estar con nosotros. El próximo lunes estaremos con otro tema de esta serie. Ya sería el tema número 8. Esté pendiente en mi página de Facebook, donde estaremos comunicando el tema que tenemos. Le saluda Milciades Pinzón Rodríguez, que la pase usted muy bien.